Seguimos compartiendo más información, estamos en vivo para TVO Noticias. Momento ahora de conocer lo que sucede en el mundo, noticias internacionales y hablamos de crisis diplomática entre México y Ecuador. El presidente de Ecuador defendió el ingreso de la policía de la Embajada de México en Ecuador. Vamos a hablar de este tema y lo vamos a recibir vía comunicación Zoom a Eduardo Reynoso, quien es estratega político, experto en análisis de conducta humana. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bienvenido. Muy buenas tardes, Marianela. Un saludo inmenso a todas las personas que nos están escuchando, a nuestros hermanos de Argentina. Bueno, es un placer poder recibirte para TVO Noticias, que salimos también en todo el país. Bueno, una situación complicada, Eduardo, lo que se vive, ¿no? Totalmente compleja, es una situación excepcional. Ecuador es un país de paz, es un país hermano, es un país que generalmente no está metido en ningún tipo de problemas, pero todos conocemos a nivel mundial que Ecuador está atravesando un grave conflicto interno. ¿Sí? Estamos viviendo prácticamente una guerra y cualquier cosa puede llegar de alguna forma a ser un ingrediente adicional en un momento donde lo que necesitamos es unión y no inestabilidad. Así que lamentablemente lo que ha pasado en el momento de ahora es básicamente algo que nosotros no lo buscamos. Previamente existieron, antes de tomar estas decisiones, tres aspectos importantes. El primero es que el gobierno de López Obrador, y hablo como gobierno de López Obrador porque con el pueblo mexicano no tenemos ningún tipo de conflicto ni problema, lamentablemente se metió a hablar de asuntos internos. Segundo, ofendió al señor presidente de la República del Ecuador llamándolo facho. Tercera cosa importante es que dentro de todo esto le termina dando asilo a una persona que de alguna forma está sentenciada y que en las leyes del Ecuador es un delincuente. Sí, bueno, Y hablamos del ex vicepresidente, ¿no? Le contamos también a la gente. sí, y lamentablemente todo esto termina desencadenando en abrir la oportunidad a una fuga inminente, que eso realmente sería una catástrofe totalmente para el país en un momento donde cada gota de esperanza la necesitamos para poder prevalecer en esta guerra. ¿Cómo toman los ecuatorianos estas decisiones por parte del presidente, Eduardo? La credibilidad del señor presidente en este momento está en su máxima cúspide. La gestión está bien valorada. Las Fuerzas Armadas son una institución bastante sólida. La ciudadanía hoy está apoyando esta incursión porque lamentablemente entendiendo que no es un contexto ideal, aquí se tuvo que elegir entre las relaciones internacionales y las relaciones internas. Yo sé que es difícil hacer un análisis, porque cuando hacemos los análisis lo hacemos en un contexto perfecto de qué es lo que debería haber ocurrido. Pero cuando vemos que existieron tres situaciones previas que se trataron de evitar, terminó generando una acción que todos lamentamos, porque somos a la larga países hermanos, países que hablamos el mismo lenguaje, países que compartimos muchos sueños y también que dependemos de los unos a los otros. Así que esto no es algo que nos agrada, no es algo que gusta, pero es algo que terminó ocurriendo, porque a la larga sí hay que entender algo. Cuando escoges a un presidente de la República, tiene que pensar primero en los suyos antes que en los vecinos. ¿Qué sería de un padre de familia, por ejemplo, si tuviera que elegir entre su propia familia y sus vecinos? Hay que elegir la familia y eso es lo que hizo el presidente de la República. Tuvo que elegir por el orden, por el control, por la firmeza, por el Estado de Derecho, por la estabilidad de todo un país que lo votó hace unos meses en las elecciones y que lo hizo presidente. Bueno, vos recién nos mencionabas, Eduardo, que están viviendo casi una guerra, ¿no? Por esta situación que se vive por estos días. Algunos medios internacionales lo catalogan o se habla de una posible guerra en caso de que no lleguen a una pronta solución. ¿Esto podría llegar a ocurrir? No, no, porque para pelear tienen que existir siempre dos lados y Ecuador siempre va a ser un país de paz. Lo que sí vamos a pelear es contra la impunidad, contra lo que vamos a pelear es contra el narcotráfico, contra la delincuencia, contra los corruptos. Por eso es que también exigimos la otra parte, de la que no se está quizás hablando lo suficiente. Una embajada no puede convertirse
en un espacio de impunidad, no puede convertirse en una burbuja de corrupción. Tiene que ser el espacio para el cual fue creado y no se puede desnaturalizar este tema. Uh-huh. ¿Y pensás que Ecuador de alguna manera con esta crisis no puede llegar a perder la estabilidad política? Mire, no creemos que se lleguen a esas instancias. Estamos convencidos que esto primeramente ha unido al pueblo ecuatoriano mucho más de lo que ya estaba. Nos ha dado un sentido mucho más patriótico. Esto no es en contra de México. Amamos a México y México también nos ama a nosotros. Y estos temas políticos de alguna forma no van a cambiar el destino de afecto y de respeto que ambos países hemos tenido. Esto es un tema, lamentablemente, en la que un gobierno de López Obrador ha querido de alguna forma transmitir sus apetitos ideológicos y hacer que un país que busca dignidad y que está tratando por construir un nuevo Ecuador, de alguna forma se vaya hacia ese viejo Ecuador de la impunidad, de la corrupción, donde veíamos cómo pasaban y cómo se fugaban, porque esto ya ha ocurrido antes. Esto no es un tema necesariamente que está solo en nuestro imaginario. Esto ya ocurrió, ya ha pasado que personas justamente de la misma tienda política, de la misma forma, salgan de una embajada y luego se vayan a otro país. No podíamos permitir una fuga más de un delincuente. Bueno, me quedo con tus palabras, Eduardo, de un país unido, como una familia. La verdad que valoro mucho esto que nos estabas mencionando, ¿no? Poder enfrentar esta crisis de esta manera. Habla muy positivo. Seguro. Miren, todos hemos sufrido alguna vez en la vida alguna discrepancia, alguna ruptura, sea amorosa, de sociedad, noviazgo, no importa. Pero así como existen estos inconvenientes, también existe la reconciliación. Cuando ambas partes se comprometen a tener una relación más duradera, una relación más justa, una relación más positiva. Y estamos convencidos que el alma de los mexicanos y el alma de los ecuatorianos jamás esa relación se ha roto ni se romperá por ningún gobierno ni por ninguna equivocación que los mandatarios pueden llegar a tener. Eduardo, les deseamos los mejores éxitos que puedan resolver esta crisis entre ambos países y muchísimas gracias por toda la información y por esta comunicación con TVO Noticias. Muchas gracias, Eduardo. Ha sido un placer. Gracias a ustedes, Dios los bendiga.